Bueno, pues ya se están conectando un buen número de médicos residentes de hematología de las sedes para poder iniciar esta sesión interinstitucional de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que como cada mes se realiza y bueno, hemos tenido, como muchos les consta, muy buenas participaciones, muy buenas revisiones de casos, los profesores de las sedes que presentan, tanto la que presenta como muchos otros profesores que se conectan, pues con comentarios muy útiles en la enseñanza de los médicos residentes de Mato, y bueno, también los expertos que ya hemos estado invitando de acuerdo a los temas, pues todo esto creo que ha hecho de estas sesiones pues una fortaleza mucho mayor, y espero que la mayoría de los muchachos médicos residentes lo opinen así. Estas sesiones son en realidad pensadas con la única intención de darles un beneficio a todos aquellos que se están formando en hematología. Entonces, bueno, yo estoy un poco ronco, como verán, no es que tenga voz de barítono, sino que estoy un poco disfónico, pero le voy a dar la palabra a la doctora de Michelis para que nos platique un poco sobre las sesiones y sobre esta sesión en particular. Adelante, Roberta. Gracias, doctor. Pues de nuevo, bienvenido todos a esta sesión, que es un tema que de pronto se toca poco, pero en la vida cotidiana es relativamente frecuente y siempre vale la pena repasar lo que hay al respecto. Y además, como verán, pues tenemos invitados probablemente los tres únicos hematólogos en el país a los que les apasiona la hematoginecología. Bueno, probablemente haya un par más por ahí, pero tres personas que realmente les interesa mucho esto. Y bueno, a nombre de toda la mesa directiva, les damos de nuevo la bienvenida para esta sesión. Les vamos avisando de nuestras siguientes sesiones, que además, pues muchas de ellas están relacionadas y serán interesantes. Tendremos la próxima semana esta sesión sobre hemoglobinuria paroxística nocturna, que tendremos, bueno, a dos personas con mucha experiencia en el tema, tanto nacional como internacional, y además será muy interesante porque han sucedido muchas cosas distintas y nuevas en la hemoglobinuria paroxística nocturna en los últimos años. Y también vamos a tener esta siguiente sesión del 23 de agosto, un poco como para seguir esta moda de la ginecohematología, que va a ser de hecho una sesión conjunta con la Federación Mexicana de Ginecobstetricia, que tendremos pues al doctor Álvaro Cabrera, que es uno de los que nos acompaña el día de hoy para hablar de hemorragia uterina normal y el papel del hematólogo, y a la doctora Samuelson hablando de trombofilias en el embarazo, que también pues hay cosas muy interesantes que han surgido en evidencia recientemente y que hay cosas pues que han ido cambiando en cuanto pues al manejo de estas pacientes. Y también antes de pasar ya de lleno a nuestra sesión, no es que estemos metiendo presión, pero bueno, acuérdense que la fecha límite para los trabajos libres es el 1 de agosto, y recordar que así como el año pasado no habrá prórroga para los trabajos, es 1 de agosto, y si algún trabajo no entró el 1 de agosto, pues ya no va a entrar, ¿no? Entonces les recomendamos que los vayan metiendo con anticipación, porque si metemos todos el último día, pues la plataforma puede colapsarse y eso pues va en contra de lo que quisiéramos todos y se pueden quedar sin meter sus trabajos. Y de nuevo, bueno, creo que todos los que están aquí hoy ya han estado en sesiones previas, pero por si hay alguien que no hubiera estado, a través de la plataforma en la que entraron, les aparecen estos botones. Ahorita probablemente les apareció únicamente el de la sesión plenaria donde estamos ahorita. Eh, Les voy a avisar yo cuando nos salgamos de la sesión plenaria después de presentar el caso clínico para ir a las sesiones por grupos. Entonces se tendrán que salir de este Zoom y entrar a la misma plataforma y les va a salir el botón del grupo que le corresponde. Y después, cuando quedemos en algún horario en particular, vamos a volver a esta misma sesión de Zoom a través del botón de sesión plenaria, pero yo les voy a ir avisando. Y bueno, como todos saben, la sesión del día de hoy le corresponde al Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional La Raza. Nos acompaña aquí la doctora Aline Ramírez, que es una de las profesoras de los residentes de hematología de dicha sede, y nos van a presentar
el caso y la revisión del caso. Primero el caso, el doctor Luis Alberto Domínguez, residente de segundo año de hematología, y después la revisión del caso, la doctora Karina Arzate, residente de tercer año de hematología. Ya todos ustedes pudieron revisar y discutir el caso. Tuvimos hace un momento un par de problemas técnicos con la presentación de los residentes, pero ya están por aquí de vuelta y ahorita pues compartirán su pantalla. Y tenemos pues a tres expertos invitados, que son tres personas que tienen pues un interés muy específico y mucha experiencia en los problemas hematológicos durante el embarazo. Va a estar con nosotros el doctor Efrén Montaño, que el doctor Efrén Montaño está en el Hospital General de México por las tardes, pero también en la mañana en un hospital de ginecobstetricia como el hematólogo encargado de todos los problemas hematológicos de estas pacientes. Está también el doctor Álvaro Cabrera del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, que pues tiene ahí su clínica de oncología en el embarazo y tiene pues mucha experiencia en este sentido. Y finalmente el doctor Sergio Inclán del Centro Médico ABC, que pues ha tenido interés en específico desde hace mucho tiempo en estos temas de hematología durante el embarazo. Y ellos nos van a estar acompañando pues en la sesión por grupos para estar discutiendo las preguntas que tenemos y también al final para poder pues discutir las preguntas que queden de forma abierta. Entonces, para recordarles un poco la logística, ahorita vamos a ver la presentación del caso. Si van teniendo alguna pregunta del caso, la pueden ir poniendo en el chat y al final pues dejaremos unos minutos para poder hacer preguntas específicas sobre el caso. Después nos vamos a la discusión por grupos, donde estaremos discutiendo algunos aspectos en específico, alguien de nosotros, el experto y el grupo de residentes, y después regresaremos aquí mismo a la sesión plenaria para poder ver la revisión del tema que nos preparó el grupo de la raza y dejar pues algunas consideraciones finales y aprovechar pues a los que revisaron el tema y a nuestros expertos. Entonces dejo yo ya de compartir mi pantalla y creo que sí ya andaban por aquí, no los veo, pero creo que ya andaba por aquí Karina y estaban juntos para si quieren ir compartiendo su pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonen por las molestias técnicas. El día de hoy es un gusto para nosotros aquí en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza presentarles el caso clínico de trombocitopenia en el embarazo. Mi nombre es Luis Alberto Domínguez Ventura, soy residente de segundo año de hematología. El caso clínico habla sobre una paciente mujer de 29 años de edad, la cual es originaria y residente de la Ciudad de México. Tiene un estado civil casada, de escolaridad preparatoria completa y actualmente ama de casa. Dentro de sus antecedentes de importancia, los heredofamiliares, no hay ningún dato o antecedente en familiares de primera instancia con antecedentes oncohematológicos ni relacionados con el padecimiento actual. Respecto a sus antecedentes personales no patológicos, es una paciente que cuenta con una casa propia, construida de materiales perdurables, con todos los servicios básicos de urbanización, con un esquema de inmunizaciones aparentemente completo a la edad, sin convivencia con animales, sin exposición a agentes ambientales, ni viajes recientes. Respecto a sus antecedentes personales patológicos, niega alguna alergia o reacción a medicamentos o alimentos, tampoco toxicomanías, así como transfusiones, niega crónico-degenerativos, pero sí ha tenido una hospitalización previa en enero del 2022 por causa de amenaza de aborto. Cirugías, ninguna. Respecto a los antecedentes ginecobstétricos, que son lo más llamativo del caso, pues tiene una menarca de 13 años, con telarca y pubarca de 14 años, con ciclos regulares de 28 días, con 5 días de sangrado aproximadamente, con uso de 2 a 3 toallas por día en cada ciclo, con gestas 2, partos 1, con fecha de último parto hace aproximadamente 9 años y cursa con un embarazo actualmente de 34 semanas de gestación por ultrasonido. Además de que en este embarazo ha sido diagnosticada de diabetes e hipertensión gestacional, la cual lleva seguimiento por gineco-obstetricia.
Respecto a sus antecedentes hematológicos, ella tiene el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria desde hace 12 años, que inicialmente estaba tratada con prednisona, ha presentado varias recaídas y en todas ha meritado el uso de esteroides. Aparente presenta respuesta con el mismo y en el año 2020 estaba programada para una intervención quirúrgica de esplenectomía, la cual es por cuestiones de pandemias no se realizó. En el embarazo previo también se documentó a través de nuestros expedientes que la paciente presentó igual trombocitopenia y requirió de manejo con esteroides. Dentro del padecimiento actual, vamos a tener a una paciente que inició el cuadro a las 6 semanas de gestación, esto en el mes de enero de presente año, tras un traumatismo pélvico en horario laboral, el cual se manifestó con datos de sangrado transvaginal que inicialmente fue escaso. Posterior a días, empezó con datos de equimosis en ambas extremidades inferiores y ella decidió automedicarse con prednisona 25 miligramos vía oral cada 24 horas. Posterior a ello, ve que no presenta respuesta e incrementa los datos de sangrado. Decide acudir a valoración, realizándose estudios iniciales con una biometría hemática en la cual se hace una determinación de 3.000 plaquetas, por lo cual ameritó una hospitalización de urgencia en el Hospital de Ginecobstetricia de esta unidad. A su ingreso, ante las pérdidas transvaginales presentadas, también se dio un diagnóstico de amenaza de aborto, por lo cual, ante la urgencia obstétrica, se decidió iniciar el tratamiento con esteroide a metilprednisolona 500 miligramos intravenoso cada 24 horas por 3 días. Posteriormente, en el mes de febrero, alcanzó una respuesta parcial con una determinación de 58.000 plaquetas, con la cual fue egresada de la unidad, dejándose tratamiento ambulatorio con prednisona vía oral 75 miligramos y seguimiento mensual, en el cual podemos ver que en el mes de marzo ya tiene una determinación de 50.000 plaquetas, 56.000, perdón, por lo cual deciden realizar la dosis reducción del esteroide, dejando a 50 miligramos a partir de esta fecha y con determinaciones en el mes de abril de 53.000 plaquetas y en mayo de 63.000 respectivamente. Completando nuestro padecimiento actual, encontramos a una paciente con signos vitales estables, la cual ya se presenta con un embarazo de 34 semanas de gestación, que actualmente no tiene ningún dato de sangrado, pero se mantiene con una dosis estándar de prednisona 25 miligramos día. Tiene una determinación en consulta externa en la cual se presenta con 24.000 plaquetas, sin embargo, con datos de infección de vías urinarias y cérvico-vaginitis. Los laboratorios complementarios que se tienen en esa valoración, podemos determinar una hemoglobina de 12.1 gramos, la cual tiene una cifra total de leucocitos de 12.200, conservando la diferencial, a expensas de neutrófilos con una cifra total de 9.500 y una cifra plaquetaria de 24.000. Todo el resto de laboratorios tenemos lo metabólico y lo electrolítico dentro de los valores normales, al igual que los tiempos de coagulación. Se recabó la serología para VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, las cuales resultaron no reactivas, una serología de TORCH, la cual fue negativa, y se determinó un frotis de sangre periférica, en el cual no se encontraron alteraciones morfológicas, con un conteo manual aproximado de 38.000 plaquetas, sin encontrar agregados plaquetarios. La paciente actualmente se encontraba estable, sin ninguna evidencia de sangrado. Se iniciaron tratamientos contra los procesos infecciosos y aún no se contaba con un plan obstétrico para la interrupción del embarazo. El plan por el área de hematología era usar inmunoglobulina, idealmente a la semana 37, o en caso de requerirse 3 a 4 días previo a la cesárea.
Sin embargo, la paciente presentó ruptura prematura de membranas, por lo cual pasó de forma directa a lo que fue atención en urgencias y tuvo una resolución del embarazo a través de parto vaginal, sin ninguna evidencia de sangrado y sin haber recibido previamente el tratamiento con inmunoglobulina. De acuerdo, muchas gracias, Luis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta específica del caso, ¿no? Ya sea en el chat o levantando la mano? Yo quisiera preguntarte, Luis, no me queda claro, exacto, justo yo iba a hacer la misma pregunta que hizo Santiago. En el momento de la ruptura prematura de membrana, ¿sabemos cuántas plaquetas tenía? La última determinación, doctora, fueron de 24,000 plaquetas con la cual ella había acudido a su valoración. Después de la resolución del embarazo, pues ya perdimos el seguimiento directo con la paciente. Ok, ¿y sabemos más o menos cuántos días antes era esa biometría con 24,000 plaquetas? Esa biometría fue a las 34 semanas y fue aproximadamente 2 semanas después que ocurrió el evento de la ruptura. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Alguien nos pregunta que en su primer embarazo tiene el antecedente de haber tenido trombocitopenia y saber si tuvo, digamos, entiendo, entre el primer y el segundo embarazo, pues algún seguimiento específico de esto, ¿no? Sí, como se comentó, ella el diagnóstico de trombocitopenia inmune lo tiene desde hace 12 años y el primer embarazo hace 9. Es una paciente que no tiene buen seguimiento, ella se automedica cuando nota que tiene alguna lesión en piel, una petequia o algo, inicia inmediatamente el tratamiento con esteroides. No tiene un seguimiento por parte de hematología y tampoco un buen seguimiento por ginecobstetricia. Lo único documentado es que durante el embarazo previo ella sí presentó nuevamente trombocitopenia y requirió únicamente manejo con esteroides vía oral. De acuerdo, pues creo que hay muchas otras consideraciones que podemos dejar al final, ¿no? Después de la discusión por grupos y después de haber escuchado su revisión. Son ahorita las 7:20. Creo que podemos irnos a los grupos y pues si quieren, faltando 5 minutos para las 8, nos vemos de nuevo aquí en la sesión plenaria para ver, pues primero que nada, las conclusiones de cada grupo y después ya ver su discusión. Entonces nos vemos ahorita en los grupos y 7:55 nos vemos de regreso aquí en la sesión plenaria. Bueno, creo que para mantenernos en tiempo, vamos comenzando con pues el primer grupo que Frania pues nos va a compartir los puntos más relevantes que discutimos en pues, los primeros aspectos de trombocitopenias en el embarazo. Adelante, Frania. Sí, buenas noches. Yo soy Frania Nortegaray de Centro Médico Nacional de Occidente y les voy a compartir el resumen de lo que se platicó en nuestro grupo. En sí, pues, de la pregunta que nosotros nos hicieron, que fue los cambios que ocurren en cuanto a la cifra plaquetaria en el embarazo. Se comentaba que es esperado que durante el embarazo, por los cambios en el volumen plasmático y entre otras cosas que suceden, haya una disminución. Y lo más frecuente es que sea en los últimos trimestres del embarazo, sobre todo ya al término próximo a la resolución del embarazo. En cuanto a las otras etiologías de trombocitopenia en el embarazo, pues es importante el trimestre, considerar el trimestre y la cifra plaquetaria para poder diagnosticar cada una de ellas y hacer el diagnóstico diferencial. Comentábamos que durante el primer trimestre lo más común era que se presentara una trombocitopenia inmune primaria siempre y cuando las plaquetas fueran menos de 80,000 y suelen ser con trombocitopenias severas, o sea, menos de 50,000. Ya para el segundo trimestre es más común que se presenten otras patologías relacionadas a los mismos cambios del embarazo, de la placenta, el volumen plasmático, la hemoglobina, etcétera, incluyendo cambios en los factores de coagulación. En estos, pues, ya se presenta un poco más frecuente la trombocitopenia gestacional, sobre todo después de las semanas 28 del embarazo, y las trombocitopenias asociadas o específicas al embarazo, como es la preeclampsia, el síndrome de HELP, que entre estas lo más común es la preeclampsia.
Ya síndrome de HELP o incluso el hígado graso agudo del embarazo son pues muy poco frecuentes, pero también se pueden presentar. Y durante el tercer trimestre, pues aquí también tenemos la trombocitopenia gestacional, que suele ser lo más común, con una cifra plaquetaria mayor de 100,000, pero hay un rango de pacientes que la puede presentar de 80 a 100,000 plaquetas, y en frecuencia de ahí le sigue la preeclampsia, y después vienen incluso la trombocitopenia inmune primaria, pero en los primeros trimestres es de la tercera en frecuencia. Ya hablando del tercer trimestre, pues como les decía, trombocitopenia gestacional, preeclampsia, y luego ya después síndrome de HELP y el hígado graso agudo del embarazo. Entre las otras preguntas que nos tocaron, bueno, las causas más comunes en sí de todas las trombocitopenias del embarazo es la trombocitopenia gestacional, hasta en un 80%. Y otra pregunta fue, ¿qué caracteriza la trombocitopenia gestacional? En sí esta, como les decía, es posterior a las 28 semanas de gestación. Es una trombocitopenia que suele ser leve y es un diagnóstico también de exclusión. Quiere decir que al término o a la resolución del embarazo tienen que normalizarse estas plaquetas. También comentábamos de el tiempo en el que suelen normalizarse, y puede ser desde 2 semanas, pero lo más común es que sea de 1 mes hasta 2 meses después de la resolución del embarazo. Mm, Ajá. ¿Y cuál es el riesgo de recurrencia? Cuando tenemos un embarazo con trombocitopenia gestacional, comentábamos que puede ser entre un 30-40%, pero también hay estudios que mencionan hasta un 60% de riesgo de recurrencia en los siguientes embarazos. Y datos de alarma deben hacernos pensar en otras causas de trombocitopenia. Comentábamos que no nada más es la biometría hemática, también tenemos que hacer pruebas de función hepática, de coagulación, como tiempos de coagulación, etcétera. Eh, la glucosa y entre otras pruebas, pero nunca olvidar el frotis de sangre periférica, ya que podemos tener otros hallazgos, ¿no? En sí, pues para descartar o para confirmar o estar más seguros de un diagnóstico de trombocitopenia gestacional, pues esta suele no presentarse con signos de sangrado, y la única alteración que vamos a ver es la trombocitopenia. Las otras alteraciones pueden presentarse, por ejemplo, como la preeclampsia con proteinuria y el síndrome de HELP, también con elevación de las transaminasas. Algo característico del hígado graso agudo del embarazo es que tienden a ser hipoglucemias. Entonces, todos estos datos pues, nos orientan. En cuanto a la trombocitopenia inmune primaria, pues puede o no estar relacionada a equimosis u otros signos, ¿no?, de sangrado, cosa que no pasa con la trombocitopenia gestacional. Y pues el frotis de sangre periférica, nunca olvidar que nos va a ayudar y nos va a orientar mucho a los diferenciales, como la presencia de esquistocitos para descartar una microangiopatía, ¿no? De acuerdo, muy bien, pues creo que fue básicamente todo lo que discutimos, Frania. Les pido a todos los que no estén hablando que apaguen sus micrófonos para que no se escuche tanto ruido. Y podemos pasar con el grupo 2. No sé quién del grupo 2 será el encargado de compartir sus comentarios. No nombramos a alguien en particular porque hubo realmente poca participación de los doctores residentes, y no porque no tuvieran la inquietud, sino porque había muchas cosas que decir de parte de Álvaro y de Cristian. Entonces, bueno, ¿alguien del grupo 2 quiere resumir lo que nos dijo el doctor Álvaro y el doctor Cristian? ¿Quién levanta la mano? ¿Algún voluntario? El doctor Fausto es el voluntario. Adelante, Fausto. Hola, buenas noches. Soy Fausto, residente primer año de nutrición. Pues inicialmente hablamos sobre la cifra de plaquetas segura en el embarazo, y pues dijimos que no debe ser una cifra pues fija, no depende del momento del embarazo. Sin embargo, pues hay cifras establecidas para parto, arriba de 20,000 a 30,000 plaquetas.
para cesárea arriba de 50,000 plaquetas y para anestesia neuraxial arriba de 80,000 plaquetas. Comentamos también un poco sobre los tratamientos de primera línea de trombocitopenia inmune primaria en el embarazo, que pues los esteroides y la inmunoglobulina pues son parte del tratamiento de primera línea. Y pues como tratamiento de segunda línea tenemos otros como inmunosupresores como azatioprina, ciclosporina y rituximab. Hablamos un poco también sobre el uso de agonistas de receptores de trombopoietina, que pues cada vez se propone un poco más sobre su uso y hay un poquito más de experiencia sobre esto. Fue más o menos lo que platicamos. De acuerdo, muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo más del segundo grupo? ¿No? Y si no, podemos pasar al tercer grupo. No sé quién será el encargado de hablar. Sí, antes que nada le damos las gracias al doctor Inclán por todos sus comentarios y va a hacer el resumen la doctora Miriam Aguilar. Adelante, Miriam. Hola, buenas noches. A nosotros en nuestro grupo discutimos más en relación sobre la microangiopatía trombótica y el diagnóstico diferencial sobre la PTT. Dentro de los puntos que mencionábamos, pues considerar que el HELP por sí mismo es una microangiopatía trombótica y de ahí es donde encuentra o donde entra la importancia de ser el diagnóstico diferencial con la PTT. Eh, Hasta el 20% de los pacientes que tienen preeclampsia o algún otro trastorno hipertensivo del embarazo cursa con síndrome de HELP. Sin embargo, el hecho de que no tengan algún trastorno hipertensivo del embarazo no excluye obviamente esta entidad e incluso dentro de la fisiopatología se consideran entidades distintas el HELP y los otros trastornos hipertensivos del embarazo. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues son los criterios de Tennessee, donde se toman en cuenta 3 puntos principales, que son los criterios de hemólisis, la elevación de las transaminasas que estén por encima, 2 veces por encima del valor superior normal, y la trombocitopenia por debajo de 100,000 plaquetas. También hablamos un poco sobre los criterios de severidad para evaluar el HELP, que actualmente, o bueno, los criterios clásicos son los criterios de Mississippi, que catalogan al HELP o lo gradúan en 3 grados diferentes, siendo el grado 1 el más severo. Sin embargo, ya no es una clasificación que se utiliza en la actualidad en muchas ocasiones. Ya no se prefiere utilizarla. En cuanto al diagnóstico diferencial del HELP con la PTT, pues la verdad es que es bastante complicado realizar el diagnóstico diferencial porque tienen muchas similitudes en común, tanto en la fisiopatología como en criterios diagnósticos. Algunos puntos que pudieran orientarnos son, uno, considerar las semanas de gestación en las que se encuentra la paciente, tomando en cuenta que el HELP principalmente se presenta en el último trimestre de gestación o en el puerperio inmediato. Y la PTT pues puede presentarse en cualquiera de los trimestres, pero esto podría ser como algo difícil que nos ayude, ¿no? Otro punto muy importante es considerar que el HELP, usualmente cuando interrumpimos el embarazo, el HELP se resuelve a las 48-72 horas posterior a la resolución del embarazo, no así siendo la PTT, ¿no? Esto no ocurriría en una PTT. Otro pues, factor muy, muy importante, yo creo que de los más importantes para el diagnóstico diferencial sería la determinación de Adams 13, que pues en PTT va a estar disminuido por debajo del 10%, y esto no ocurriría en pacientes con síndrome de HELP, a menos que tuvieran alguna otra alteración pues propia del embarazo que también disminuye los niveles de Adams 13. En cuanto al tratamiento del HELP, este siempre va a ser, lo más importante es la interrupción del embarazo. Y como segundo lugar, pues dar todo el tratamiento de soporte principalmente a las complicaciones asociadas, complicaciones neurológicas, renales, y siempre tomar en cuenta el binomio, ¿no? También dar esteroides, por ejemplo, para maduración pulmonar, siempre y cuando tengamos la oportunidad de realizarlo, porque en algunas ocasiones, por la severidad del HELP, no nos da tiempo incluso pues, de una maduración pulmonar y se tiene que interrumpir el embarazo antes de que sea viable incluso. Y para el monitoreo de pacientes que buscan un segundo embarazo, siempre es importante considerar pues, cuál es la etiología de la PTT.
si es una PTT congénita o es una PTT adquirida. Algo bien importante que mencionábamos es que en la PTT congénita, pues idealmente estos pacientes deberían recibir un consejo genético porque pues el riesgo en un segundo embarazo va a ser alto, ¿no? A pesar de las terapéuticas que nosotros utilizamos. En este tipo de grupo de pacientes, pues lo que se recomendaría sería las infusiones de plasma, pero pues está también como debatido y el riesgo sigue siendo alto. Y en aquellos pacientes con PTT adquirida, se ha visto que se puede utilizar infusiones de rituximab, obviamente no durante el embarazo, siempre antes del embarazo. Y si se busca un segundo embarazo, esperar al menos 12 meses después de esta infusión de rituximab. El uso de aspirina también es controvertido, pero se puede utilizar sobre todo en pacientes que tengan complicaciones trombóticas. Pero siempre va a ser complicado buscar un embarazo posterior a haber presentado un cuadro de PTT. De acuerdo, muchas gracias. Creo que dejaremos muchos comentarios y preguntas para el final y ahorita podemos pasar a la revisión del caso que lo iba a hacer Karina. Si quieres puedes ir compartiendo tus diapositivas y pues las preguntas que se les vayan ocurriendo las pueden ir poniendo desde ahorita en el chat o al rato, pues ya sea en el chat o levantando la mano y por ahora pues escuchamos la presentación. Adelante, Karina. Listo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Segundos. Bueno. Buenas noches, yo soy la doctora Karina Angélica Arzate Ramírez, residente de tercer año de hematología aquí en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy vamos a revisar el tema de trombocitopenia en el embarazo. Es un tema algo amplio, pero vamos a ver temas o focos puntuales para poder determinar diferencias entre cada una de estas entidades que se pueden llegar a presentar. Les cambié la diapositiva, perdón. Ya, ¿verdad? Ok, el contenido que vamos a ver durante esta sesión son las generalidades y las diferentes patologías que se pueden llegar a presentar, dentro de ellas las microangiopatías. Bueno, dentro de las generalidades vemos que la trombocitopenia es la segunda anomalía que se puede presentar en las pacientes embarazadas, siendo la primera la anemia. Va a ocurrir en el 8 a 10% de todos los embarazos y del 5 al 10% de los embarazos sin complicaciones puede llegar a presentar un recuento plaquetario menor a 150,000 plaquetas. En general se considera que todas las pacientes embarazadas van a tener una disminución del recuento plaquetario sin necesidad de tener una trombocitopenia tal cual. En este estudio del New England se determinó o comparó a pacientes embarazadas y no embarazadas que no tenían complicaciones y se llegó a la conclusión de que las pacientes que tienen embarazos gemelares tienen mayor tendencia a tener menos recuento de plaquetas en comparación con aquellas que solamente tenían embarazos únicos. Esta disminución de plaquetas se observa durante el embarazo, es una evolución continua que empieza en el segundo o tercer trimestre, aproximadamente de 5 a 20,000 plaquetas conforme avanza el embarazo y continúa en el parto. De hecho, en el parto es en el momento en el que menor recuento de plaquetas puede existir. Sin embargo, no necesariamente va a existir una trombocitopenia, solamente se va a observar una disminución de las plaquetas que va a mejorar durante la etapa del posparto. Es decir, existe una recuperación de las mismas. En cuanto a epidemiología, se ha visto que las pacientes con raza negra, no hispanas o mujeres jóvenes tienen mejores recuentos de plaquetas en comparación con aquellas de raza blanca no hispana. En las mujeres hispanas en general y en mujeres mayores de 30 años suelen tener tendencia a tener recuentos plaquetarios más bajos. Dentro de la etiología de la trombocitopenia vamos a ver diferentes entidades, las cuales podemos ir catalogando de acuerdo al trimestre en el que se encuentra nuestra paciente. Durante el primer trimestre se ve más una causa autoinmune, como es la trombocitopenia
inmune primaria y posteriormente va tomando papel la trombocitopenia gestacional. Sin embargo, también tenemos que tener el recuento de plaquetas presente, porque no va a ser lo mismo una paciente con trombocitopenia leve que una paciente con trombocitopenia severa o moderada, las diferentes etiologías que se pueden ir presentando. La preeclampsia va a ir teniendo un mayor impacto conforme se va llegando al tercer trimestre y afortunadamente otras microangiopatías como la microangiopatía mediada por complemento y la PTT son menos frecuentes. Para decir que el paciente tiene trombocitopenia, primero se debe de corroborar que realmente sea una trombocitopenia real. Ocasionalmente se va a detectar un artefacto debido a la aglutinación de las plaquetas y esto lo podemos ver muy frecuentemente cuando se toma la muestra en un tubo morado que contiene DTA y hace que se aglutinen las plaquetas, por lo que lo primero que podríamos solicitar es pedir una muestra o un conteo de plaquetas en otro tubo, como puede ser el tubo azul que contiene citrato o el tubo verde que contiene heparina para evitar este artefacto, y también solicitar, más bien realizar un frotis de sangre periférica para ver estos agregados plaquetarios y ver un recuento real de las pacientes, porque si no estaríamos ante una pseudotrombocitopenia. En este estudio de New England que se realizó en la Universidad de Oklahoma, se comparó a pacientes que tenían embarazos no complicados con pacientes que no tenían algunas alteraciones en las plaquetas y se observa esta tendencia a la disminución, como les había comentado, conforme avanzan los trimestres, cómo va disminuyendo el recuento plaquetario, y en la parte superior podemos ver que esa línea negra, después de la resolución del embarazo, recupera el recuento plaquetario. En la gráfica inferior se hicieron 3 grupos de estudio. Uno eran las pacientes embarazadas con complicaciones relacionadas al embarazo, que lo vemos con la línea azul. En la línea negra se representaban aquellas pacientes embarazadas sin complicaciones, y finalmente en la línea roja pacientes embarazadas con complicaciones ya preexistentes, es decir, alguna entidad ya definida. Lo que se determinó es que entre los primeros 2 grupos, si bien al principio en el primer y segundo trimestre existe cierta diferencia o menor recuento en el segundo grupo, para el tercer trimestre los recuentos eran los mismos. A diferencia de las pacientes que sí ya tenían una entidad asociada y diagnosticada, una entidad preexistente donde sí se observaba mayor tendencia a la trombocitopenia, es decir, estas pacientes que ya tienen algo diagnosticado previamente suelen tener menores recuentos plaquetarios durante el embarazo. En esta gráfica se observaron la relación de las pacientes no embarazadas con las pacientes durante el primer trimestre, y se observa que existe en comparación menor recuento plaquetario en aquellas embarazadas. Como tal, vamos a ver ya las diferentes patologías que pueden estar asociadas a una trombocitopenia identificada. La primera es la trombocitopenia gestacional, que es la entidad más frecuente que se va a presentar, la cual está presente en un 70-75% de los pacientes. Se considera que es una trombocitopenia leve, es decir, casi todas van a estar entre 100 y 150,000 plaquetas. Un recuento menor a deberíamos descartar otra etiología, porque el 99% de las pacientes con trombocitopenia gestacional van a tener un recuento mayor a 100,000 plaquetas. No se asocia a un síndrome hemorragíparo, no se asocia a un síndrome purpúrico. Generalmente no vamos a ver que tenga, o más bien no debe de tener otras alteraciones asociadas en la biometría hemática, y no produce alguna patología al producto. Dentro de las causas no está claramente definido, sin embargo se han asociado 3 entidades. Una es la dilución del volumen plasmático, como sucede con la anemia dilacional, la respuesta insuficiente de la trombopoyetina, también se ha visto formación de anticuerpos plaquetarios, el aumento del consumo de las plaquetas y finalmente un aumento en la expresión del factor de von Willebrand. Se ha visto que la placenta tiene un papel importante debido a las vellosidades terminales maduras, que es lo que vamos viendo en las flechas marcadas en el primer recuadro, las flechas negras gruesas, que en esas vellosidades terminales maduras hay un aumento del fibrinoide perivelloso que se tiñó con un anticuerpo de antiglucoproteína 3A, y se observa que existe estos agregados plaquetarios en estas vellosidades. En las imágenes inferiores es lo mismo, es con un aumento de estas vellosidades, y el anti-CD61 presente que se confirma con inmunohistoquímica para determinar que sí existen estos agregados plaquetarios.
Esta entidad no requiere mayor tratamiento, no requiere que se haga ninguna intervención a la madre, ni tampoco requiere mayores pruebas diagnósticas. Esta entidad es benigna, es autolimitada y se va a resolver al momento de la resolución del embarazo. Algunos pacientes, algún porcentaje de ellos van a tener la resolución durante las primeras 6 semanas posparto, sin embargo, nunca más allá de este periodo. En cuanto a la trombocitopenia inmune primaria, vamos a ver que 3 a 4% de las embarazadas pueden presentarlo y va a ocurrir de 1 a cada 3, cuando de 1 a 3 por cada 10,000 embarazos. Es la trombocitopenia más común en el primer trimestre del embarazo y como se los mencioné inicialmente, sin embargo, una TIP tiene 10 veces más el riesgo de presentarse en comparación con la población general. A pesar de que es la más presente durante el primer trimestre, se puede presentar en cualquier otro trimestre del embarazo y el diagnóstico puede conocerse incluso antes del embarazo, es decir, una paciente que ya tenía TIP, como fue en el caso clínico, y estar presente durante el embarazo. Y como en esto tiene relevancia porque vemos que estas pacientes que ya tenían un diagnóstico previo o algo conocido suelen tener recuentos plaquetarios más disminuidos en comparación con otras pacientes. Entonces, en estas pacientes la trombocitopenia va a ser más grave, hay mayor disminución al mismo ritmo que otros embarazos. Finalmente, aunque la trombocitopenia va a ser más severa en comparación con un embarazo habitual, la tendencia de la disminución de estos 5 a 20,000 plaquetas conforme avanza el embarazo va a ser el mismo, y los recuentos del 15 al 20% más bajos van a estar más bajos y va a haber una resolución o mejoría posterior a la resolución del embarazo. Generalmente estas pacientes se van a ver asintomáticas, pero pueden, dependiendo del recuento plaquetario que tengan, pueden tener manifestaciones de síndrome hemorragíparo, principalmente con petequias, algunas equimosis y en pocas ocasiones hemorragias. En cuanto al seguimiento, lo que se debe de hacer, si las pacientes tienen, dependiendo de la bibliografía que se consulte, más de 15,000, más de 20,000 plaquetas y se encuentran en el primer o segundo trimestre, solamente se puede dejar en observación hasta que ya se vaya acercando al primer trimestre o a la resolución del embarazo. Y solamente en situaciones que sabemos que la paciente puede llegar a requerir anestesia epidural, se recomienda tener al menos 75,000 plaquetas para llevarse a cabo este procedimiento. ¿Cuándo vamos a considerar realizar una transfusión? En 3 situaciones distintas. Cuando hay menos de 10,000 plaquetas, en cualquier momento del embarazo, cuando la paciente se encuentra en el tercer trimestre del embarazo y tiene un recuento entre 10,000 y 30,000 plaquetas para garantizar que no exista riesgo de sangrado, y cuando se presenta un síndrome hemorragíparo. Para las recomendaciones que existen para resolución del embarazo, cuando se va a hacer un parto se pueden tener o contar con 50,000 plaquetas y en el caso de una cesárea 80,000 plaquetas. Si la paciente está cursando con menos de 30,000 plaquetas y se requiere resolver el embarazo, se necesita realizar una transfusión. En cuanto a tratamiento, se debe individualizar cada caso para poder considerar qué va a ser la mejor opción. Dentro de estos están los corticosteroides, que se sugiere que se eviten durante el primer trimestre del embarazo, ya tienen un riesgo aumentado de que el paciente tenga, o el feto más bien, el producto tenga un paladar hendido. En pacientes que tienen ya una enfermedad como diabetes gestacional o diabetes ya previamente diagnosticada o una enfermedad hipertensiva durante el embarazo, pueden llegar a exacerbar la enfermedad, descompensarla y descontrolarla, por lo que se debe de tener cierta restricción con estos fármacos, y la ventana para iniciar el medicamento propiamente es alrededor de las 36 semanas de gestación. Se espera que tenga una respuesta entre 3 a 5 días posterior a la administración. Y en cuanto a la inmunoglobulina, esta se prefiere cuando se espera que se tenga una respuesta más rápida para un aumento plaquetario más temprano, y de los efectos adversos que podemos considerar es el malestar general, principalmente la cefalea. Un porcentaje muy pequeño, un estudio que se realizó reportó que hasta un 2% de los pacientes pueden llegar a presentar hemólisis con la aplicación de la inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, no es algo común y en estos pacientes que lo presentaron no requirieron mayor manejo. Podemos pensar o tener otras opciones como son los inmunosupresores como la ciatopina y la ciclosporina. Sin embargo, van a tener la desventaja que no vamos a tener un aumento plaquetario tempranamente, habría que esperar, y pues no se encuentra mayor beneficio en cuestión de resolución del embarazo. Se ha administrado en casos refractarios.
En cuestión del rituximab, hay discordancia entre su uso y no hacerlo, ya que este va a atravesar la placenta y se ha asociado que puede tener disminución de la producción de linfocitos B el bebé, el recién nacido. Por eso se tiene cierta restricción, pero sí se ha aconsejado en pacientes que tienen refractariedad al tratamiento. En cuanto a las transfusiones, como les dije, pues no va a haber algún beneficio si se aplica durante el primero o segundo trimestre del embarazo, si es que no tiene manifestaciones clínicas de un síndrome hemorragíparo o purpúrico, porque nada más va a ser, la finalidad de las transfusiones es mejorar el recuento plaquetario para evitar el sangrado, no para mantener un mayor nivel de plaquetas, el cual no tendría beneficio. En cuanto a los miméticos de trombopoyetina, no existen muchos estudios. En general que les presento aquí, es una paciente a la cual se le dio el trombopac durante el segundo trimestre. Y sí se observó un aumento del recuento plaquetario para la resolución del embarazo. Sin embargo, no hay estudios suficientes que nos digan que haya una seguridad para su uso. Nunca se ha usado durante el primer trimestre, no se sabe qué teratogenicidad pueden tener y se sospecha que el tromboplastin y el trombopac atraviesen la placenta y por lo tanto se tengan efectos en el producto de los cuales no se conoce. En cuanto a la enfermedad aguda del hígado graso durante el embarazo, es una patología que va a tener una incidencia de 1 en 20,000 embarazos y la trombocitopenia suele ser moderada. Generalmente no produce trombocitopenia severa y la vamos a poder sospechar o diagnosticar cuando se cuenta presente al menos 6 de los signos que les estoy poniendo aquí, que sería vómitos, dolor abdominal, pueden tener poliuria, pueden tener encefalopatía, una elevación de las bilirrubinas, alteraciones en los leucocitos, daño renal con elevación de la urea más de 1340, elevación de la creatinina más de 1.2, presentándose una insuficiencia renal, hay coagulopatía, se observa un TP mayor de 14, existe esta esteatosis microvesicular en la biopsia hepática, que sería como la principal forma de confirmarlo. Van a existir diferentes microangiopatías que se pueden presentar durante el embarazo, ya sean propias del embarazo o simplemente que se presenten durante el embarazo. Una de ellas, la preeclampsia, la cual va a ser la causa más común de microangiopatía en las pacientes gestantes. Se presenta en el 5% de todos los embarazos, pero en pacientes con trombocitopenia, que ya está presente y están embarazadas, va a estar presente en 1/4 de ellas. ¿Cómo vamos a sospechar si es una preeclampsia? Bueno, el principal criterio que deberíamos de tomar en cuenta es la hipertensión, que tenga una TA sistólica de 140 o más y una diastólica de 90 o más, y que al menos se tengan 2 mediciones de las cuales difieran por lo menos 4 horas. Y además de otro síntoma que el principal o el más asociado es la proteinuria. El recuento de plaquetas suele ser de moderado a severo, es decir, siempre va a ser menos de 100,000 plaquetas y esto es algo que debemos de tener en cuenta porque esta puede ser la forma en que el servicio de ginecología interconsulta el servicio de hematología porque observan menos de 100,000 plaquetas. Ahí puede haber creatinina mayor de 1.1, elevación de enzimas hepáticas, puede haber edema agudo de pulmón y los síntomas que ya conocemos como cefalea y alteraciones visuales como fosfenos, visión borrosa, escotomas, entre otros. El HELP vendría siendo esta versión grave de la preeclampsia, la cual se va a presentar en el 10% de los pacientes. Van a haber 3 criterios principalmente: la hemólisis microangiopática, la elevación de enzimas hepáticas, que debe ser más de 2 veces el límite superior de estas, y un cuanteo plaquetario disminuido. De nuevo, al menos una trombocitopenia que es moderada, es decir, en el HELP se observa una trombocitopenia de moderada a severa, siempre menos de 100,000 plaquetas. Si tienen más de esto, sería poco probable que lo sospechemos. Y algo que también nos debemos de tener en cuenta es que estas 2 entidades, tanto preeclampsia como HELP, es en una parte avanzada del embarazo. Al menos se deben de tener 20 semanas de gestación para poder sospechar que estamos ante esta entidad. Algo importante, como nosotros como hematólogos nos podemos apoyar del frotis de sangre periférica para corroborar esa hemólisis microangiopática, donde vamos a observar esquistocitos y podemos observar algunos esferocitos, que es como lo que vemos en las cabecitas de las flechas azules.
¿de acuerdo? Y entonces tenemos que ver esta elevación de las enzimas hepáticas, esta trombocitopenia y datos de hemólisis para sospechar una u otra. Finalmente, más allá de categorizar nosotros como hematólogos si es leve, severa o categorizar el HELP, no es mayor relevancia para nosotros porque finalmente la resolución del embarazo es lo que va a ayudar a la paciente a mejorar. La púrpura trombocitopénica trombótica es otra microangiopatía que se puede presentar. Las dos pasadas eran propias del embarazo, esta no. Puede existir una PTT adquirida, una PTT congénita. Cuando se está durante la etapa gestacional, la mayor frecuencia es en la segunda mitad del embarazo, sin embargo puede presentarse en cualquier momento. Esta es más probable que tenga una trombocitopenia severa, a diferencia de las otras que eran más o menos de moderada a severa. Aquí generalmente observamos menos de 50,000 plaquetas y cuando se llega a presentar en el primer o segundo trimestre del embarazo, existe una isquemia placentaria. Por eso la importancia de diagnosticarla rápidamente y darle el tratamiento oportunamente y prontamente para evitar la morbimortalidad materno-fetal. Si bien sabemos que esta entidad se debe a una disminución de la actividad del ADAMS13, podemos tener el recurso de la medición de si se cuenta con él en el laboratorio para poder ayudarnos a un diagnóstico diferencial. A diferencia del HELP, que pues si bien se presenta más generalmente en el tercer trimestre del embarazo, esta púrpura se ve más asociada en el primer o segundo trimestre. Como les dije, puede existir una PTT hereditaria, que generalmente hay pacientes que tienen PTT hereditaria y que vamos a ver que su primera presentación es durante el embarazo, es decir, antes del embarazo no habían tenido ninguna manifestación clínica, ningún evento, y generalmente pacientes que tienen PTT hereditaria debutan durante el embarazo. No obstante, la PTT adquirida es la más común que se presenta durante el embarazo, más que la hereditaria. Otra entidad es el síndrome antifosfolípidos, que bien lo vamos a sospechar en pacientes. Nosotros nos van a interconsultar por una paciente con antecedentes de abortos, con presencia o antecedente de eventos trombóticos, y nosotros tenemos que realizar todo ese historial clínico, todo este interrogatorio para determinar si tiene alguno de estos factores o criterios clínicos y apoyarnos de los criterios de laboratorio, los cuales utilizamos 3 factores, que es el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína, de los cuales se tienen que tener al menos 2 mediciones con un intervalo de 12 semanas para confirmar el diagnóstico. Además de que tenemos que tener en cuenta que el síndrome antifosfolípidos puede estar también relacionado a otras entidades reumatológicas. La trombocitopenia hereditaria también se puede presentar en estos casos. No es algo característico, no tiene algo que nos diga es una trombocitopenia hereditaria. Sin embargo, podemos ver que puede haber alteraciones en la morfología plaquetaria y apoyarnos aquí más del estudio citogenético. Hay pacientes que puedan tener trombocitopenia y alteraciones en el pulgar, anomalías radiales que podrían tal vez orientarnos, pero sin embargo aquí sí necesitamos un apoyo para el estudio citogenético para poder determinar. Son raras, no son entidades frecuentes, menos del 2% de todas las trombocitopenias van a estar asociados a esto. Y finalmente habría que descartar otras entidades para poder sospecharla. Habrá otras patologías específicas que puedan presentar trombocitopenia, como puede ser una infección tanto viral como bacteriana, que va a tener datos inespecíficos, sistémicos, como fiebre, exantema. Puede haber alteraciones en los leucocitos, el lupus eritematoso sistémico, una patología que puede despertar con el embarazo, que tiene múltiples manifestaciones, por lo tanto tendremos que hacer un adecuado interrogatorio y una exploración física para poder sospecharlo, ya que puede haber manifestaciones cutáneas, puede haber manifestaciones neurológicas, psiquiátricas, puede haber derrame pericárdico, pleural,
entre muchas otras manifestaciones a las que ya sabemos que se asocia el lupus, y apoyarnos de laboratorio con los anticuerpos que ya conocemos para poder llegar a su diagnóstico. La trombocitopenia inducida por fármacos, que va a ser algo que está mediado, que es algo inmunológico, por exposición a algunos medicamentos, como puede ser tiazidas, anticonvulsivos, AINES, la aspirina, que es un antiagregante plaquetario. Hay pacientes que están anticoaguladas con heparina, y esta también puede producir trombocitopenia. Generalmente son trombocitopenias leves, puede ir de leve a moderada. No se han reportado casos de trombocitopenia severa, entonces eso es un dato que nos podría ayudar. Además de que si vemos en el interrogatorio, si vemos el historial, son pacientes que acaban de iniciar algún fármaco en específico y empezó la trombocitopenia. Hay pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand y no lo conocían, y tienen la mayor expresión durante el embarazo, ¿no? La mayor manifestación con sangrados, si le hicieron alguna cesárea, si es parto y que tuvo un sangrado que no pueden detener, se puede sospechar en pacientes que generalmente tienen antecedentes de eventos de epistaxis, de gingiburragia, que refieren que sus eventos o periodos menstruales son abundantes, tienen hipermenorrea. Si se hace un interrogatorio dirigido, podemos ver que también en la familia existen estos antecedentes de síndrome hemorragíparo y purpúrico, entonces es una forma en que podemos sospecharla. La infección por virus o el VIH podemos ver alteraciones en los leucocitos, observándose leucopenia, y además puede haber una linfadenopatía. Infección por virus de la hepatitis C, cuando vemos hipertransaminemia. Puede existir hiperesplenismo que nos esté ocasionando esta disminución plaquetaria debido a una hepatopatía o bien a una esplenomegalia, y finalmente una deficiencia de vitaminas, una anemia megaloblástica, ya sea por deficiencia de B12 o de folatos, que evidentemente esta vamos a sospecharla porque va a estar acompañado de una anemia macrocítica, generalmente con un volumen corpuscular medio mayor a 118, que van a tener datos de hemólisis, hiperbilirrubinemia, una LDH muy elevada. Y generalmente cuando existe una gran deficiencia de B12 pueden incluso existir síntomas neurológicos o psiquiátricos. En general, pues existen múltiples causas que nos pueden llevar a la trombocitopenia, por lo cual debemos de hacer una exploración muy detallada, un interrogatorio muy minucioso, para poder determinar qué es lo que estamos pensando, determinar en qué etapa del embarazo está la paciente, si está en el primero, segundo, tercer trimestre, para poder determinar en qué podemos irnos orientando, ¿no? Incluso a veces tienen leucocitosis, que no esperaríamos eso en otras entidades, y podemos asociarlos a procesos infecciosos como una sepsis. También podemos ver patologías propiamente ya hematológicas, como son las leucemias agudas o la anemia plástica, pero bueno, en esto vamos a tener otro tipo de alteraciones, no solamente la trombocitopenia, por lo cual ahí ya determinaríamos si realizar un frotis, si realizar algún aspirado o una biopsia. Y eso sería todo. De acuerdo, muchas gracias, Karina. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, ya sea a Karina o alguien del equipo de La Raza o alguno de nuestros profesores invitados? Ya sea en el chat o levantando la mano, como prefieran. Si quieres, puedes dejar de compartir tu pantalla y así nos vemos todos mejor. Gracias, Karina. Bueno, en lo que se animan a preguntas, aprovechando que veo aquí a Sergio, uno de nuestros expertos, algo que quisieras tú comentar que creas que es pues relevante tener en mente cuando nos enfrentemos a estos pacientes con trombocitopenia en el embarazo. Gracias, Roberta. Yo creo que los dos puntos más importantes que me parecen a comentar es el grado de trombocitopenia, ¿no? Que es algo que siempre nos tenemos que fijar cuando nos llamen a valorar a una paciente embarazada, cuál es la cifra real de plaquetas que tiene esta paciente, puesto que no será lo mismo una paciente que tiene 130,000 plaquetas o 100,000 plaquetas que una que tiene 70,000 o una que tiene 5,000, ¿no? Esto es algo que nos va a orientar ciertamente a ciertas entidades y el resto de la biometría, si hay datos de anemia hemolítica, ¿no? Bueno, si hay datos de anemia, si hay algún refrotos que nos llame la atención sugestivo de hemólisis, etcétera, y la presencia de otras citopenias. Y el otro punto bien importante será la etapa gestacional, ¿no? La edad gestacional también nos ayudará a orientar mucho en las posibilidades diagnósticas,
porque de por sí es complicado el abordaje de esta trombocitopenia en el embarazo, pero esto nos va acotando ciertas posibilidades y algunas otras incluso las va dejando fuera de nuestro algoritmo diagnóstico para que podamos ir orientando esto. Desafortunadamente hay la posibilidad, por ejemplo, de solicitar ADAMS-13 en algunos escenarios es muy complicada, pero ciertamente es algo muy útil porque aun cuando sabemos que durante el embarazo bajan los niveles de manera fisiológica de ADAMS-13, que también pueden disminuirse, y esto ya está estudiado también en pacientes con preeclampsia, definitivamente, incluso con HELP, los niveles de ADAMS-13 nunca bajan a menos de 10% asociados a esto. Es decir, si tiene esta paciente menos de 10% de niveles de ADAMS-13, esta paciente tiene una PTT con las implicaciones diagnósticas y terapéuticas que esto tiene. Entonces, creo que son de estas batallas que tenemos nosotros, sobre todo los que vemos pacientes embarazadas, tenemos que tener al alcance la posibilidad de poder hacerlo y no solamente quedarnos un poco agazapados con el hecho de que no tengamos este estudio. Tenemos que ir solicitándolos para hacer un mejor abordaje y para poder impactar en nuestras estrategias terapéuticas con estas pacientes, bueno, con el binomio, ¿no? Y yo quisiera hacerle unas preguntas a los dos, tanto a Efren como a Sergio, porque no va Álvaro por aquí, pero ustedes dos, primero Efren y luego Sergio, ¿cuál es su opinión y su práctica acerca del uso de esteroides, particularmente de dexametasona, en el contexto de HELP? ¿Sí, no y por qué? Primero, Efren. Pues también algunos están a favor de dexametasona en el contexto de HELP, pero como habíamos dicho, en HELP realmente más la resolución del embarazo, todo lo que tiene es más obstétrico, pues la causa de la citopenia, y lo que hacemos nosotros como hematólogos, ya sea usar esteroide, algún otro tratamiento farmacológico, es meramente como aguantar a la paciente para tener la mejor, em, em, lo mejor posible, pues, para que pueda ser intervenida quirúrgicamente o interrumpir el embarazo. Pero sí lo hemos utilizado, al menos en el hospital, en la Gineco 3, sí lo utilizamos, pero algunos no, pero sí lo tenemos a la mano, pues sí lo usamos. De acuerdo, Sergio, ¿cuál es tu opinión y tu postura? No, coincido con Efren que la evidencia es un tanto mm, controversial. Eh, Hay algunos metaanálisis y sobre todo los pocos estudios prospectivos que existen no han logrado demostrar el impacto en disminuir la mortalidad ni tanto ni materno ni fetal, ¿no? Creo que en lo que sí han logrado impactar son en dos parámetros importantes. Uno, en los parámetros bioquímicos, particularmente las cifras plaquetarias, y que de pronto me parece que esta pudiera ser de las pocas indicaciones que tenemos en nuestros pacientes, porque sabemos que algunas de ellas pues justo requieren cierta cifra plaquetaria para poder ingresar a lo mejor a un procedimiento invasivo, ¿no? Una cesárea, son pacientes que están en terapia de cuidados críticos, la tromboprofilaxis que se puede emplear en estos pacientes también dependerá de la cifra plaquetaria, entonces son cuestiones que nos pueden ayudar, pero meramente el único impacto que han demostrado es en mejorar los parámetros bioquímicos y ninguno de ellos ha podido demostrar un impacto real en disminuir la mortalidad de estos pacientes, pero probablemente si sabemos que el desenlace la única opción terapéutica en las pacientes con HELP es la interrupción del embarazo y mantener una cifra plaquetaria superior a las 20-30 mil plaquetas nos va a disminuir complicaciones obstétricas, pues suena lógico pensar que a lo mejor cuando tengamos una cifra plaquetaria menor a esta pudiéramos nosotros emplearla. Fuera de eso, me parece que las indicaciones son pocas. La realidad es que les comentaba justo en nuestra discusión, los ginecólogos siempre la usan, en las terapias intensivas siempre solicitan que las iniciemos y esto es algo también importante de mencionar. Y bueno, también impacta un poco en la parte de la madurez pulmonar. Y esta es otra de las indicaciones. Cuando las pacientes están en menos de la semana 34, el feto todavía requiere de estas dosis de maduración fetal y 24-48 horas de glucocorticoides son suficientes para ayudar a estimular la producción de factor surfactante en estos bebés. Entonces, no me parece tampoco que esté descabellado el uso del esteroide en estas condiciones. De acuerdo. Si alguien más tiene algún comentario o pregunta, los escuchamos. Mientras, doctor Mellón, no sé si quiere hacer algún comentario. Si tiene voz para hacerlo. Creo que no tengo mucha voz, pero
digo, coincido con lo que se ha dicho. Algo que me gustaría agregar, que comentamos en el grupo 2, es las infecciones en las pacientes embarazadas, que sí es conveniente estar alerta, porque no es raro que tengan infecciones, sobre todo urinarias, y las infecciones sabemos que pueden exacerbar la trombocitopenia inmune, y es un factor adicional pues de riesgo o de problemas en su manejo. Entonces, creo que es algo que luego tampoco se menciona mucho en los libros, y puede ser importante. Siempre también es conveniente, veía yo por ahí alguna revisión que hay en Japón, y donde es muy frecuente el Helicobacter, igual que aquí, y decir que siempre es necesario y conveniente descartar que el paciente o la paciente, en este caso, no tenga una infección por Helicobacter, porque puede contribuir también al descenso de plaquetas. Entonces, si bien el diagnóstico diferencial es lo más importante para poder dar un tratamiento más específico, sí hay algunas circunstancias que pueden agravar la trombocitopenia y que conviene estar alertas, sobre todo en el embarazo. De acuerdo, ya veo, Álvaro. ¿Por aquí algo que quieras agregar, Álvaro? Creo que tu micrófono está apagado. De la parte que comentaron hace ratito, no sé si por ahí me escuchan bien. Creo que se nos corta mucho, Álvaro. Creo Hola, que hola, hola. ya te escuchamos mejor. Adelante. Sí, no, creo que no. Me parece que no es muy bueno el audio de Álvaro. Si quieres, igual y puedes hacer tu comentario en el chat porque no te escuchamos. Mientras alguien más quisiera hacer algún comentario en lo que Álvaro lo logra. Creo que en cuanto al uso de esteroide que comentábamos ahorita, también vale la pena mencionar cuáles son los que mejor utilidad tienen, ¿no? De pronto los que se llegan a utilizar, por ejemplo, para maduración pulmonar, está la dexametasona y betametasona. Los ginecólogos utilizan más cuando es únicamente para maduración pulmonar, más la betametasona. Pero los que se han demostrado cierta utilidad, sobre todo en la parte bioquímica, es más la dexametasona. Son dosis de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis en el caso de que decidiéramos utilizarlo. Entonces también me parece importante, será muy aparte el escenario de la dosis de esteroide que estemos dando como parte del manejo de una paciente con una TIP ya diagnosticada, o como parte de la inmunosupresión, a lo mejor una paciente que tiene una PTT adquirida, ¿no? En donde las dosis pues de inmunosupresión serán distintas, ¿no? Y las pertinentes a la inmunosupresión, pero esto es algo que también podemos detallar. De acuerdo, pues creo que Otro comentario que podría hacer es, hablábamos también de las cifras de plaquetas permisibles en un embarazo antes de iniciar un tratamiento, y mientras estén por arriba de 20 a 30,000 y sin evidencia de hemorragia, y estando seguros de que se trata de una trombocitopenia inmune, o bastante seguros, digamos, creo que la presión que se ejerce por parte de la paciente, de la familia y muchas veces del ginecólogo, es algo que hay que hacer énfasis, sobre todo en los hematólogos jóvenes que saldrán a su práctica, y que a veces que un ginecólogo de mayor edad te esté presionando y te diga, no, pues que tú no eres muy joven para manejar una trombocitopenia
en la mujer embarazada, que es mi paciente. Creo que hay que aguantar un poco la presión y tener los argumentos necesarios para no usar un tratamiento cuando no debe usarse. Lo más fácil es usarlo, porque si yo le doy esteroides cuando tenga 60,000 plaquetas, pues a lo mejor le suben un poco más y todos muy contentos, pero esto no es un tratamiento adecuado. Entonces, sí creo que es importante el mensaje para los jóvenes de no sobretratar a los pacientes, a las pacientes, aún en el embarazo. Y creo que otro punto importante que me gustaría que comentaran también Sergio y Efrén es, bueno, esta situación y además también el otro punto que también comentábamos en el grupo, que es la trombocitopenia neonatal, que muchas veces se ha exagerado y se piensa que el bebé va a nacer con una hemorragia intracerebral y se va a poner muy grave, se va a morir y le van a echar la culpa al doctor, al hematólogo que no supo tratar a la paciente o que no previó las complicaciones. Esto creo que hay que decir que ocurre, pero que realmente es raro y que también hay que ser prudentes en los tratamientos. Creo que Efrén y Sergio, y creo que después Nancy quiere tomar la palabra también. Adelante, por favor. Sí, si quieres, te escuchamos, Nancy, porque creo que querías comentar al respecto. Y ahorita vamos con Efrén y Sergio. Gracias. Sí, solamente porque nos tocó en nuestro grupo uno el conjunto de enfermedades más difíciles, que es las microangiopatías trombóticas, ¿no? Entonces, el tener muy presente que es una paciente que tiene trombocitopenia, pero le vemos algún otro dato de alarma que se agregó, ¿no? Transaminasemia, anemia, luego va a ser un frotis, etc., porque cualquiera que sean, ya sea la preeclampsia, el HELP, la PTT, son enfermedades que necesitan, lo comentamos en el grupo, un manejo inmediato multidisciplinario de ginecólogo, del hematólogo, que ahí entramos mucho para la cuestión de la PTT. Incluso mencionan también mucho hasta el postraumático después de que se soluciona el embarazo, entonces también psicológico y todo esto. Entonces, tener muy presente que si bien son poco frecuentes, afortunadamente, llevan a mucha mortalidad y morbilidad, entonces hay que estar con foco rojo en estos embarazos, ¿no? Ante cualquier dato de alarma. De acuerdo. Gracias, Nancy. Y Efrén, ¿algún comentario sobre pues lo último que mencionó el doctor Mellón, que me parece muy relevante? Sí, de hecho, es muy importante, sobre todo 30,000 plaquetas sin sangrado, siempre aguantamos el tratamiento en las embarazadas. Hemos tenido, siempre las recibimos con 90,000 plaquetas y ya traen, luego dicen, una dosis pequeña de 10 miligramos de prednisona para que llegue con el hematólogo de la gineco y no le baja el mal las plaquetas. Es extremadamente común que les den 5 o 10 miligramos. Pero sí hemos tenido reuniones con todos los ginecos que nos dicen, ¿por qué el hematólogo si tiene 30,000 plaquetas la paciente cuando sabemos que es inmune primaria y por qué no le ha dado tratamiento? Porque no lo requiere simplemente. El sangrado, lo clínico y la biometría hemática son importantes pues en la valoración inicial de las embarazadas sobre todo y nos vamos con muchísimo más cuidado como si no estuviera como en una paciente no embarazada pues. De acuerdo. Karina, ¿querías agregar algo? Sí, creo que hay mayor controversia entre diagnosticar o el diagnóstico diferencial de una trombocitopenia inmune primaria como una trombocitopenia gestacional, así como entre las microangiopatías, si es una preeclampsia o HELP versus una PTT, ¿no? Entonces, en el primer escenario, algo que podríamos considerar es que las trombocitopenias gestacionales principalmente se producen en el primer trimestre del embarazo y van a resolver tras el embarazo, ¿no? Existe un riesgo que se ha asociado que es 14 veces mayor de una paciente que ya había tenido trombocitopenia gestacional previo y que se presente nuevamente en un embarazo, en un nuevo embarazo. La trombocitopenia inmune primaria no va a resolver posterior al embarazo
y son recuentos plaquetarios más bajos, generalmente una trombocitopenia de severa a moderada, a diferencia de una trombocitopenia gestacional donde vamos a ver un recuento plaquetario mayor a 100.000. Y en cuestión de las microangiopatías, en una preeclampsia o en un HELP, un dato pivote así va a ser la hipertensión, algo que tal vez no vamos a ver en una PTT. Y además de la hipertransaminemia y que la trombocitopenia suele ser severa en la PTT, a diferencia de una preeclampsia que inicialmente se presenta como una trombocitopenia severa, si bien si tiene rangos o más bien datos de severidad, puede disminuir este recuento, pero la PTT, bueno, la preeclampsia o HEP se va a resolver tras la resolución del embarazo y una PTT, ¿no? Y es aquí el recambio plasmático donde es fundamental iniciarlo. Sin embargo, sí se espera inicialmente que se haga primero una resolución del embarazo y posteriormente el recambio plasmático, porque si no tendríamos un panorama de mortalidad para el binomio madre-feto. De acuerdo, muchas gracias, Karina. Y no sé si, Sergio, quieres hacer algún último comentario sobre la última parte de las que hablamos con el doctor Mellón. Yo creo que la presión social que se puede sentir por parte del equipo médico, de la paciente, de la familia, siempre será importante y tenemos nosotros dos elementos a nuestro favor. El primero es, pues, obviamente el conocimiento, la información que tenemos y la otra parte es lo que asentamos nosotros en el expediente. Y esto siempre será importante para nosotros tener que poner en nuestro expediente cuál es nuestro análisis, cuáles son los elementos que nos llevaron a establecer un diagnóstico u otro. Y con esto explicar la terapéutica empleada. Hay algo bien importante, platicar con la familia, con el paciente y con los médicos el porqué de esto, ¿no? A veces el poderles explicar cuál es el riesgo de utilizar, ¿no? Pues, ¿por qué no le estamos pasando plaquetas? Bueno, porque probablemente si esto es inmune, solo voy a estar alominizando más a mi paciente, o incluso si esto es una mata asociada a una PTT, probablemente incluso sea deleterio el uso de. Entonces, la comunicación siempre tendrá que ser efectiva y eso nos ahorrará también muchos problemas y esto es algo que a veces se nos olvida y a veces en nuestra formación no tenemos tan presente y bueno, que el expediente también es importante para poder asentar esto y no tanto porque la hematología cure, sino porque nos protege y pues nos ayuda a establecer una mejor comunicación y encontrar estos elementos, como decía Karina, importantes. Recordar, por ejemplo, que si hay prolongación de los tiempos, la sospecha diagnóstica a lo mejor, ¿no? En el contexto de una paciente con trombocitopenia, con transaminasemia, pero que hay también prolongación de los tiempos. Otra complicación que a veces no pensamos es el hígado graso del embarazo, y esta es una probablemente de las complicaciones del embarazo con mayor mortalidad asociada y con las que menores opciones terapéuticas tenemos. Entonces, creo que cuando tenemos un escenario de estos hay que abrir nuestros panoramas diagnósticos y ser muy objetivos en cuanto estamos descartando los diagnósticos diferenciales y no tener miedo en sacar nuestras tablas de diagnóstico diferencial. Esto es algo importantísimo, ¿no? O sea, no tener miedo y sentir que estamos ya dudando en esto. Siempre vale la pena estar seguros de la información y bueno, el frotis de sangre periférica también nos dará mucha información. De acuerdo, pues yo quiero agradecerles a todos, a todo el equipo de La Raza que pues, nos presentaron un caso que fue muy útil para discutir muchos de los aspectos de todo este amplio espectro de la trombocitopenia en el embarazo y una revisión muy bonita. También quiero agradecerles a todos los residentes porque pues se vio, particularmente yo el día de hoy vi mucha participación de los residentes y se ve que en verdad tomaron mucho tiempo para preparar esto y pues básicamente todas las preguntas que les hicimos las tenían pues ya muy bien pensadas y respondidas de forma individual y hubo mucha participación, al menos en el grupo en el que estuvimos Efren y yo. Pues agradecerles a todos por estar aquí conectados, a nuestros 3 invitados, que también pues siempre es un placer escucharlos hablar y escuchar pues la pasión que tienen por estos temas. Y pues le dejo al doctor Mellón las últimas palabras ya para cerrar la sesión. Pues de acuerdo, creo que estos temas son importantes. Recuerden que no todo es oncohematología y quienes hacemos medicina privada, pues sabemos que muchas de las interconsultas que nos solicitan, pues no son necesariamente de oncohematología y es importante tener estos conocimientos para
tener un mensaje y un tratamiento adecuado de las pacientes que tienen estos problemas hematológicos. Gracias a todo el grupo de hematología de la raza, a Lynn, por coordinarlos, por la presentación del caso, la revisión, y todos los demás por permanecer esta noche, que creo que ha sido también pues, de mucha utilidad para su desempeño futuro como hematólogos. Gracias y que pasen una buena noche.